Juventud y Política en Foco. Estamos llegando a la etapa final de esta serie de presentaciones, de esta serie de notas, donde citamos a fuentes calificadas con respecto a este tema, Néstor, el desinterés de los jóvenes por la política, involucrarse en las propuestas, en los candidatos. ¿Cómo va, Néstor? Bien, uno podría plantearlo también en términos de amor o desamor, ¿no? Luego de 40 años de trayecto democrático, con muchos avances y también, por supuesto, con muchos retrocesos, sobre todo en materia económica y social, bien podríamos estar hablando de un desamor que se verifica en toda la sociedad. Los datos más elocuentes, Darío, son los de Corrientes y Mendoza en la última elección. La cantidad de gente que no fue a votar, en Corrientes casi el 40% es mucho, de gente que se hace a un costado, ni siquiera va y vota en blanco, no, ni siquiera va a votar, pero particularmente está pasando en los jóvenes que ven el fracaso económico de sus padres de 40 años, los tropiezos propios, que no encuentran trabajo, un trabajo mal pago, irregular. Bueno, es toda una dificultad considerando que son, como decíamos en la presentación, el 40% del electorado y que el voto todavía, conforme los principios constitucionales, sigue siendo obligatorio. Como hacemos habitualmente, nos apoyamos en información verificada, por supuesto, y verificable. Ustedes que nos ven lo pueden hacer. Fíjense aquí que no se despega demasiado, a pesar de la presunción, lo que pasa con los jóvenes que lo que pasa con los adultos. Está muy cerca, Está muy cerca, fíjate, 54,7% de desinteresados en el capítulo joven, pero fíjate lo que significan los adultos, casi el 53%. Digamos que nadie está hoy muy esperanzado en que el proceso democrático logre una mejor condición económica y social. Y cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina y en algunas provincias ya se están llevando a cabo. ¿Sí? Claro, el primer capítulo de elecciones provinciales, 8 provincias, 4 en los últimos días, pero está señalando esto, que los jóvenes evidentemente no están encantados con la política, nadie les está dirigiendo un mensaje claro. Seguimos con las placas para seguir ilustrando lo que decimos. ¿Por qué el desinterés? ¿Por qué el desapego? ¿Por qué la desconexión? Bueno, las estructuras políticas son del siglo XIX. Para un joven que tiene 25 años, quizá un poco más, que ni siquiera, hasta 25 años, que ni siquiera puede participar como candidato. ¿Por qué? Bueno, son tan viejas las instituciones, son tan viejos los parámetros constitucionales que, sabemos ustedes, para ser diputados nacionales hacen falta una edad de 25 años y para ser senador de 30. ¿Por qué no menos? Claro. Podría ser. ¿Por qué no menos? Podría ser una alternativa. Podría ser una alternativa, de tal manera que incluir a los más jóvenes. Bueno, se desconecta también desde esta estructura que entienden son demasiado antiguas. A ver. Volviendo al tema de los porcentajes, Néstor, pienso también un poco en la orientación de las campañas políticas que también están en las redes sociales, están en Internet. Bueno, parece que no dan resultado, no llegan a ese público específico al cual se supone que quieren apuntar los políticos. Claro, ¿no? Lo decíamos en la edición anterior, entienden que acá hay una impostura, que les están bajando un mensaje apropiándose de un lenguaje juvenil, pero políticos, más de las veces veteranos, que se despegan mucho también de la edad propia de cada uno de estos jóvenes, pero que no hay sustancia. Entienden que ahí no hay sustancia, no están diciendo nada que le resuelva a futuro el problema a los jóvenes. Esto es otro de los grandes problemas. Ven los jóvenes a los que se le pide organización, se le pide disciplina, se le piden códigos, ven que nada de esto se da en la oferta política, donde hay, lo que decimos, mucho desorden, mucho caos, mucho problema. Entre ellos, el travestismo político. Esto es que hoy uno viste un traje y pasa a la vereda opuesta sin ninguna clase de dificultad. Y las rupturas. Entienden los jóvenes que tampoco tienen demasiado tiempo para informarse porque están apurados en sus tiempos de estudio. Aquel que estudia y de su tiempo de trabajo, aquel que trabaja, también están los que no hacen ni una cosa ni la otra, ¿no? Claro. Son el 30%, es mucho. Y los que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y los que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Estudian y trabajan. Bueno, desbordado de dificultades. Esto también es lo que está pasando. Aparte del desorden y el caos que advierten los jóvenes está pasando en la escena política, las propuestas duras. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿cuál es el planteo? ¿Cuál es el apuntado en materia de delito? Es el joven. Es raro encontrar un sujeto que haya violentado las leyes que tenga más de 45 años. Se daba antes en delitos bancarios, delitos de guante blanco. Ahí sí
están conformando otro espectro. Pero el delito habitual está cometido por jóvenes. Entonces, esta propuesta es dura, tampoco enamoran a nadie, no solo a aquel que violenta la ley. Tampoco tientan a los jóvenes. Bueno, tenemos una nota para presentar al respecto. Efectivamente, para respaldar en concepto esto que estamos planteando aquí, consultábamos al politólogo César Amurúa, nos decía. O lo que nosotros podríamos denominar la juventud no es un colectivo homogéneo, todo lo contrario. Por características propias, la predisposición hacia el interés por los intereses o por los asuntos públicos de parte de los jóvenes suele ser relativo por un momento del ciclo de la vida, de construcción de su propia identidad, de su propio camino, de enfocarse más en su momento, eventualmente en el de los pares, pero no necesariamente a una dimensión colectiva. El proceso de socialización política, es decir, en la medida en la que los jóvenes van conectándose en primer lugar con asuntos públicos, con el sistema político, empezar a entrenarse en lo que tiene que ver con las prácticas del sistema democrático, lo hacen en un contexto de fuerte descreimiento de la sociedad hacia la clase política. Si nos enfocamos específicamente en las características de los jóvenes, siempre ocurre una especie de soslayamiento, de dejar de lado o de postergamiento dentro de la agenda política las preocupaciones, las demandas y las problemáticas de los jóvenes. En consecuencia, la experiencia que los jóvenes tienen del sistema político puede llegar a ser muy frustrante. Hay reglas o esquemas muy tradicionales que ya no son compatibles con las dinámicas sociales de nuestro tiempo. Lo que decías vos, las referencias de las edades para acceder a los cargos públicos, son edades establecidas no en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Argentina estableció esos parámetros. Son reglas, ¿sí?, mecanismos muy rígidos que no reflejan dinámicas sociales mucho más cambiantes y transformadas. No hay expectativa de futuro. No se presenta una expectativa de futuro. Vamos paulatinamente profundizando cada vez más un ciclo de instantaneidad, de inmediatez, porque el futuro por naturaleza se nos presenta incierto. En ciclos electorales como el que estamos viviendo ahora, el mensaje político compite con una infinidad de otros mensajes, de informaciones que forman parte de la estructura del entretenimiento, de los consumos culturales y demás de los jóvenes, y compiten por la atención de los jóvenes. En consecuencia, a veces una estrategia que suelen utilizar en términos comunicacionales es cambiar el formato del mensaje. Probablemente el contenido sea el mismo, pero le buscamos una retórica más canchera, más juvenil, un formato más fragmentado, corto, rápido, que pretende captar la atención, pero no necesariamente logra construir sentido. En general no hay que subestimar a los electorados, no hay que subestimar naturalmente a los jóvenes. Puede que en algún momento hasta se convierta ese mensaje en una especie de consumo irónico, ¿no? Se convierte en un consumo asociado al entretenimiento, pero después hay un proceso racional en el cual los jóvenes, como cualquier otro sector de la sociedad, va a tomar decisiones racionales en relación a qué es lo que considera que puede resultar más conveniente en términos de sus propios intereses. No estoy tan seguro de esta idea de que los valores o las convicciones se hayan diluido completamente en la juventud. Creo que por el contrario, incluso hasta quien logre transmitir un mensaje de certeza y de convicciones claras puede llegar a ser una referencia de interés para los jóvenes. La oferta electoral a nivel nacional, por ejemplo, en este momento no está definida. Y lo que estamos viendo acerca de cómo es el proceso de definición de esa oferta electoral es absolutamente caótico, contradictorio, conflictivo, con partidos y dirigentes que todo el tiempo se unen, se separan, amenazan con romper. Entonces, ese tipo de espectáculo a cielo abierto
es hasta entendible que los jóvenes se desinteresen por eso. ¿Por qué habría de entenderles un espectáculo tan patético como ese? No tiene sentido. Sobre todo porque ese espectáculo y esa puja de poder en este momento, a nivel de la conformación de la oferta electoral, ni siquiera y de ninguna manera, ni remotamente, está asociada a la posibilidad de la propuesta de una solución a la problemática de los jóvenes. Creo, Néstor, que a raíz de este desinterés generalizado que hay entre los jóvenes por la falta de involucrarse en la política, tiene que ver con esta falta de perspectiva de futuro, ¿no? Evidentemente, si el mensaje se agota en la urgencia y no proyecta a futuro, es probable que estemos asistiendo a un divorcio de largo aliento. Bueno, de lo que se trata es eso, de no menospreciar, no menoscabar la conducta y los valores que, como bien planteaba César Murúa, están presentes en los jóvenes, que hacen esfuerzo por estudiar, claro, hacen esfuerzo por trabajar, pero se despegan de la política porque no están respetando las demandas del momento. Gracias, Néstor. Muy amable.